recursos naturales no renovables, el doctor René Ortiz. Le agradecemos por recibir esta llamada telefónica. Doctor René Ortiz, usted concurrió ayer ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Pues los sectores ambientalistas señalaban, lo hicieron pues con mucho énfasis el fin de semana en particular, que durante el confinamiento se construyó una carretera en el Parque Yasuní. ¿Qué hay de cierto en eso? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Vázquez. Permítame saludar como siempre a su distinguida audiencia y comentarle lo siguiente. En efecto, ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se planteó esta pregunta y la forma de poder contestarla es llevando un mensaje de tranquilidad. Tranquilidad en el sentido de que esto no es una novedad. Esto es parte de un proceso de desarrollo. Ahora le toca a este segmento. Este segmento no es una carretera, no es una vía para circulación de tráfico. No, esto es un acceso ecológico y está rigurosamente dentro de la licencia ambiental. ¿Cuál es la diferencia, señor ministro, entre una carretera y un acceso ecológico? Para que lo tenga muy claro la ciudadanía. Claro, muchísimas gracias. Excelente la pregunta. Una carretera es para circulación de un tráfico vehicular en los dos sentidos. Y tráfico quiere decir que hay vehículos que se mueven de un destino a otro destino. Y fundamentalmente llevando carga, fundamentalmente llevando pasajeros, ¿no? O fundamentalmente simplemente trasladando familias de un lado para el otro. Un acceso ecológico no está abierto al tráfico vehicular normal, común y corriente como lo conocemos nosotros. No, está cerrado. Esto es exclusivamente parte de una operación petrolera y tiene un conjunto de especificaciones tales que solamente está hecha para eso, para tener el acceso de una plataforma a la otra plataforma, de la B a la A, y todo esto, repito, cumpliendo estrictamente con la licencia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es importante. Que el Ministerio del Ambiente, quien es el que extiende la licencia ambiental, va a verificar, supervisar y fiscalizar que el mínimo detalle de este acceso ecológico se está cumpliendo. Un detalle más. Terminado todo el proyecto, se levantan estas cosas y se vuelve a la normalidad. Como que la natura regresa a su normalidad, ¿no? Entonces no es carrozable. Y lamentablemente alguien tomó unas fotografías desde algún satélite y evidentemente esto levantó una sorpresa, pero no es ninguna carretera, no va a tener afectación en el absoluto en el hábitat. Y algo más importante, esto de los contactos eventuales que pudieran existir con los pueblos no contactados. ¿Por qué? Porque hay una zona de amortiguamiento y no se ha traspasado esa zona de amortiguamiento. ¿Ni tampoco se ha traspasado la zona intangible del Parque Yasuní, ministro? Claro, o sea, los pueblos de estas comunidades de los Tagaeri y los Taramenani, estas comunidades indígenas, están muy adentro. La zona de amortiguamiento se llama así porque precisamente crea un espacio adicional a la zona intangible, espacio en el cual puede haber algún avistamiento. No existe ningún registro de avistamiento de algún miembro de la comunidad Tagaeri o de la comunidad Taromena. Bueno, entonces queda muy claro, no hay una carretera. Tranquilos, que se están haciendo bien las cosas. No hay ninguna carretera, aunque la dimensión del acceso ecológico es más o menos extenso. 8 kilómetros hablaba Petroamazonas. Bueno, total, pero eso ya está construido la una parte. La de los 2 kilómetros, está en el momento actual alrededor de 38% construida. Muy bien. Y tiene algo muy interesante que son los doseles, que son pasos
recursos naturales de árboles para aquellas criaturas que se mueven entre los árboles. Y existan también los pasos por debajo de estos accesos para aquellos seres vivientes de la naturaleza que pueden cruzar de un lado a otro sin ninguna dificultad. Pero eso ya existía más o menos desde el año 2014-2015, eso ya fue diseñado por Petroamazon. Somos un país pionero en ese tipo de manejo, en el mundo, pionero, porque evidentemente nadie tiene una selva como esta, como la nuestra, que son pantanos. Estos son verdaderamente pantanos. Bueno, pasemos a otro tema, por favor, señor ministro. Con gusto. Ya se levantó la fuerza mayor que pesaba sobre la industria hidrocarburífera, porque ya tenemos información, es público y notorio, así lo ha informado Petroecuador, que ya se ha restablecido el bombeo del Sote, interrumpido el miércoles pasado. Por primera vez en la historia de la industria petrolera se hace una declaración de fuerza mayor preventiva, ambiental, así se llama. Declaratoria de fuerza mayor preventiva ambiental. Por primera vez. Y es porque se estaba construyendo una nueva variante en la misma zona donde se produce esta erosión regresiva en los lechos de los ríos. Ahora ya no es solamente el Quijo, sino también el río Montana y el Reventador. Todos ellos están en el mismo proceso, que ya voy a explicar en algún momento. Lo importante es definir esto. Por primera vez se produce por parte del Ministerio, en esta gestión mía, una declaratoria preventiva ambiental. ¿Qué hace esta declaratoria? Dice, este tramo de la tubería va a ser reemplazado por esta variante, pero esta variante está en plena construcción. Estábamos en ese momento aproximadamente en el 93% de avance de la construcción de la nueva variante. Pero está dentro del riesgo ambiental de que las crecidas que van rompiendo las paredes del río, las riberas, podrían afectarse. Entonces se hace esta prevención, se cierran las válvulas y se saca, se vacía el crudo que está dentro de ese tramo. Ya se vació el crudo, ese tramo de tubería quedó seco. Ya está funcionando, ya se acabó la fuerza mayor, ya está funcionando la variante y ahí quedó ese tramo de tubería, con el riesgo, pero si es que tocara, se rompiera, ¿no? Ya no tiene nada que derramar, ya no hay nada que derramar. Bueno, y la misma contingencia le afectaría, la misma contingencia en una eventualidad como esta le tocaría al OCP y al poliducto Xuxufín de Quito, que también se culminó una variante la semana pasada. ¿Qué contingencias o qué medidas han tomado? La misma forma de obra está haciéndole, porque el avance del socavón que se ha formado, esto es nuevo, es en la confluencia del río Montana con un caudal impresionante y que golpea contra la ribera del río Quijos, y entonces se ha armado un socavón que sí está, en cambio, poniendo en riesgo la carretera también, la carretera única que une Quito con La Guaira. Y entonces el ministro y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también está haciendo dos variantes, una piloto, que es lo que yo conozco, voy a entrometerme en unas facultades que no me corresponden, pero por lo menos puedo ilustrar, dos variantes, una piloto y otra fija. La piloto tenía una duración de 10 días, ya estaría por terminar, y la otra tiene una duración de construcción de 30 días. Es que la erosión ha ido comiéndose la roca, comiéndose la ribera, y evidentemente ya estaba muy cerca, y el riesgo era que no hubiera posibilidad de continuar con el tráfico, que quede interrumpido en la vía principal, porque además se está partiendo. Porque toda esta erosión regresiva está moviendo una enorme cantidad, una enorme masa de tierra, y entonces el pavimento se está partiendo por el efecto de los golpes que se da contra
ya hay unos videos y unas fotografías muy ilustrativas de cómo sigue avanzando esto. Entonces la variante de carretera también se está haciendo. Bueno, de hecho la Dirección de Riesgos declaró alerta roja en esa sección de la carretera. Cierto, correcto, sí es. Pero, ministro René Ortiz, el tema es Coca-Cola Sinclair, porque hay una amenaza pues muy concreta sobre el sistema Coca-Cola Sinclair. Hay un estudio que se estaría realizando. ¿Hasta cuándo tendremos pues ese estudio para tomar las medidas del caso? Muy bien, yo creo que ahí regresamos al río Quijos. Esto está más o menos a unos 3 kilómetros y más, este nuevo socavón sobre el cual acabo de explicar. Pero me da la oportunidad de regresar al tema del principio, que era la cascada San Rafael, y cómo la erosión regresiva se fue comiendo el lecho. Y se va comiendo, por eso se llama erosión regresiva, porque va en sentido contrario del curso del agua. Entonces, lo que era importante hacer es un estudio sobre la velocidad con la que esta erosión regresiva se está produciendo. Parece que alcanzó, como en otros ejemplos que hemos tenido últimamente, un plató. Ya no crece. Está ahí más o menos estacional. La temporada de invierno no ha terminado. La temporada de invierno en esa zona se va hasta septiembre. Y los flujos y caudales de agua son enormes, enormes. Con unos torrentes, pero bastante fuertes, que destruyen las paredes de las riberas de los ríos. En cada vuelta que da el río, ahí se golpea el agua con una fuerza impresionante. Creo que compartí con usted que tenemos registrados caudales hasta de 7 veces, y hay un registro de 10 veces el caudal normal. Esto es totalmente inusitado. Entonces el estudio nos va a dar, no está listo, todavía no está listo. Hemos tenido, gracias a Dios, inclusive asesoría del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de una gran experiencia. Se han hecho inspecciones ya de esa naturaleza y viene ahora sí las conclusiones del estudio. ¿Qué nos van a decir? Nos van a recomendar ciertas medidas preventivas nuevamente, a pesar de que estamos todavía muy lejos, casi 14 a 15 kilómetros de la toma de agua de la presa, no de la presa, sino del proyecto hidroeléctrico, de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entre las medidas que pueden venir, inclusive, hay una serie de formas de contención de la erosión con construcciones de paredes, de piedras gigantes, de aluviones. Es decir, bueno, yo no quiero adelantar cuáles van a ser las medidas hasta no ver el estudio y las recomendaciones que hacen. Efectivamente, pero estamos previendo, aquí hay otra prevención, estamos preveyendo que no llegue, que vamos a tomar las medidas que sean necesarias, inclusive de desviación del cauce del río. Vamos a esperar entonces lo que nos dice ese estudio cuando llegue. Regresemos por favor al petróleo, señor ministro René Ortiz. Entonces, cuando ya se ha levantado la fuerza mayor, como usted nos decía, entendemos que ya se restableció completamente los niveles de producción nacional del crudo, que ayer más o menos estábamos en 485,000 barriles por día. Hay una distancia con el nivel normal. Correcto. Es decir, no hemos logrado, tuvimos que detener, bajó la producción. Naturalmente en esos días pocos, afortunadamente pocos, porque la variante fue bien calculada, con tiempo. Inmediatamente que se produjo la primera erosión regresiva en la cascada San Rafael, se hicieron una serie de investigaciones con vuelos y con drones para ver cómo estaba el terreno y por dónde podía hacerse una nueva variante para reducir o eliminar el riesgo que corría la primera. Y en efecto, el SOTE, el Petroecuador, realizó inmediatamente la construcción de una nueva variante. Esto quería decir que, en efecto, eran pocos días los que se necesitaba hasta que se terminara, pero no nos corramos el riesgo. Ahora la producción está restablecida. Más o menos se redujeron alrededor de unos 80,000 barriles. Pero en ese contexto ya ha ido restableciéndose. Afortunadamente, en el lado otro, el de Occidente,
De las exportaciones, absolutamente ninguna suspensión. ¿No hubo aquí mella alguna en la producción exportable del Ecuador durante estos días de fuerza mayor? En efecto, las exportaciones continuaron, había suficiente crudo en Balao, entonces no se interrumpieron las exportaciones. Y esto es importante porque las exportaciones petroleras son parte del sostén de la dolarización. Y esto es importante, porque el 97% de la población ecuatoriana pide la defensa de la dolarización. Está consciente que el dólar es la moneda que le satisface para su manejo cotidiano de la vida. Entonces, mensaje de tranquilidad también, tranquilos, las exportaciones nunca se detuvieron. En estos días siguieron exportando. Tanto más, señor ministro René Ortiz, que usted ha visto lo que ha sucedido con el comercio internacional del crudo. Hubo una decisión importante de OPEC y aliados en la semana pasada de extender los recortes de producción hasta fines de julio. Esto ha producido una recuperación del precio que más o menos estaba en los $39. ¿Cuáles son las proyecciones que usted estima tendrá en los siguientes días? Ya llevamos, muchísimas gracias señor Vázquez, ya llevamos más o menos, entramos en la quinta semana de un platón. Ya hay un platón. Se está fluctuando, sí, fluctúa como normalmente debe fluctuar el WTI, que es este crudo referencial que utiliza el Ecuador, que muchos otros países exportadores también lo utilizan, y alcanzó este platón otra vez. Entonces está fluctuando. Los precios todavía están bajos, incomparables con los precios antes de la pandemia, por ejemplo. Incomparables, definitivamente. Pero, claro, para el Ecuador todavía siguen siendo bajos. Claro. Recordemos que $51 es el precio estimado para el presupuesto nuestro. Exacto, porque esa era parte del presupuesto del Estado. Y por eso la caída de los precios le ha tenido semejante impacto de una reducción del 50% de los ingresos. Esto es impresionante. Si a eso le suma la reducción de todas las recaudaciones tributarias, es terrible la pérdida de la caja fiscal, es terrible. Lo que dice el economista Richard Martínez, ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, dice, se perdieron casi 10.000 millones, 12.000 millones de dólares perdidos. Y esto le ha pasado a todo el mundo. Si las potencias más grandes del mundo han vivido están viviendo todavía la misma experiencia, entonces los precios sí se van a mantener bajos, no van a subir. Entonces esto también es un mecanismo de tranquilidad, de que el esfuerzo que está haciendo la OPEC Plus, que es el número de países miembros de la OPEC, más otros que están liderados por Rusia, y que entre todo este grupo pues hay una reducción de 9.7 millones de barriles, y la decisión es vamos a mantenerla por el resto de julio. A partir del resto de julio en adelante se reduce un poquito menos, 7.7, hasta diciembre, y de ahí se reduce un poquito menos todavía, 6.5 por el año 2021. El esfuerzo es crear la estabilidad que venía acarreándose desde la decisión de 2014, que se puso en efecto en 2015. Ahora, es particular en el mercado petrolero internacional. Es particularmente interesante, señor ministro René Ortiz, las definiciones en torno al WTI, porque hay un nuevo sistema de comercialización de los combustibles internos, de los derivados, particularmente la gasolina extra y el diésel, están ahora íntimamente ligados. ¿Cómo camina estas nuevas disposiciones? Camina bien, se hizo el monitoreo respecto, claro, no era un mes completo, pues no. Estamos en junio, pero mayo se le hizo el monitoreo, no ha necesitado, se mantiene la rebaja que produjo la decisión del presidente de la República como parte de todo este proceso de reactivación económica. Todos los consumidores de diésel y todos los consumidores de gasolina extra han experimentado ya en varios días desde que se puso en vigencia la rebaja. O sea, no ha cambiado. Estamos ya en junio, estamos prácticamente en 10 de junio y no ha cambiado en absoluto. Es la misma base, son los mismos precios rebajados, permítame subrayar, son los precios rebajados. Estos no son precios reales de mercado. No. Ya
llegaremos el momento en que sea oportuno, se llegará a los precios reales, pero mientras la reactivación económica, poco a poco, hemos pasado al semáforo amarillo, y en el momento en que pasemos al semáforo verde ya estamos entrando verdaderamente en la normalidad. Pero todos hablamos el mismo lenguaje en este momento, es una nueva normalidad. Vamos a ver qué pasa. Nadie puede predecir el futuro. Entonces, mientras tanto, lo que yo sí puedo afirmar es que el consumo va a ser bajo. Si el consumo es bajo, los precios se van a mantener relativamente bajos. Entonces, funciona. ¿No han cambiado los precios? No han cambiado. ¿Los de mayo siguen los mismos? ¿Son los mismos precios rebajados? Sí, en efecto, son los mismos precios rebajados, porque esa es la decisión del gobierno nacional, del presidente de la República, para ayudar al proceso de reactivación de una economía que se encerró por 90 días y más. Entonces el proceso también de apertura económica o reapertura económica es un proceso que va a ir creciendo poco a poco y se monitorea cada mes, eso sí. Queremos agradecerle al señor ministro René Ortiz por estos minutos, por haber aceptado esta llamada telefónica. Importantes informaciones. Gracias, ministro. Muchísimas gracias a usted, señor Vázquez. Que tenga un muy buen día. Lo propio.